Señores, de regreso estamos con el consumidor, seguimos hablando con el doctor Suero sobre este tema tan interesante que es la prostatitis. Y doctor, antes de irnos a la pausa, le comentaba acerca del pronóstico que tiene un paciente con cáncer de próstata, viéndolo desde que hay posibilidades de que si tú detectas a tiempo esta complicación, este cáncer, pudieras tener un nivel de éxito importante. Pero el caso es que el cáncer de próstata es el segundo que causa más muerte en el mundo y se debe, según leía, y quisiera que usted nos ayudara a entenderlo, que se debe a que los hombres no estamos yendo a tiempo a los urólogos. Mira, Pablo, realmente sí, tú tienes en ese sentido toda la razón, tú eres urólogo ya. Es decir, definitivamente, cuando se hacen campañas de concientización en la población masculina, y no creas que la masculina, es a las mujeres, a las esposas. Eso decía al inicio, yo también. Que es a las esposas que uno concientiza más, porque es la que agarra al hombre y dice, mire, vaya para el médico. Así es. Entonces uno lo que trata de informarle a ese paciente o a ese hombre, porque todavía no es paciente, es que si nosotros detectamos a una glándula solamente ella enferma, sin que exista la posibilidad de una metástasis, que son realmente las causas por las cuales un paciente va a morir de cáncer de próstata, porque el hecho de que la glándula solamente ella esté enferma no tiene un componente de mortalidad, como tiene, por ejemplo, una metástasis en un pulmón, en el cerebro, en el hígado. El páncreas. El páncreas no tiene tanta relación en el caso de próstata, no, pero sí, por ejemplo, el pulmón, el hígado, el cerebro, los huesos, donde tú tienes una célula que tiene una función determinada de producir secreciones. Tú te imaginas tú tener una próstata dentro de un pulmón. No es viable, porque el pulmón tiene sus funciones, que es para la transferencia tanto de oxígeno, CO2, y tú tienes una glándula que lo que produce secreciones, obviamente eso al final va a traer la muerte. Entonces, nosotros lo que promovemos en una campaña de prevención, y no es prevención, porque el cáncer de próstata nunca se va a prever. Nosotros lo que queremos es una campaña de detección temprana del cáncer de próstata. Por eso le decimos al hombre, ¿no tienes antecedentes familiares? Ve a los 50 años, hazte tu primer chequeo. Y otra cosa importante, Pablo, siempre hay una idea de que el tacto rectal ya se sustituyó. No existe todavía nada que haya sustituido un tacto rectal para la evaluación de esa glándula. Entonces el hombre que tiene esos tabúes, esos mitos de que el tacto rectal le va a quitar la hombría, al final sale de la consulta diciendo, ah, caray, es esto. Yo pensaba que era otra cosa, pero tú sabes que los amigos te van a violar, tú te vas a oír cuánto, y no es así. Es decir, realmente el hombre debe entender que un tacto rectal, primero, no es doloroso, claro, no es doloroso siempre si que no haya una prostatitis, porque cuando tú detectas dolor en el tacto, entonces tú lo asocias a una prostatitis, que es diferente a la cáncer de próstata, que es indoloro, es diferente a la hiperplasia prostática benigna o al crecimiento benigno, que también es indoloro. Entonces, como tú dices, ¿qué es lo importante? Detección temprana. ¿Y qué es lo único que nos permite detección temprana? Que tú vayas a la consulta de manera temprana a hacerte tu chequeo de seguimiento de la próstata. Doctor, mucha gente tiene temor también al tema de la próstata, la prostatitis, por el tema de la función sexual. Se habla de que si a una persona le tienen que extirpar la próstata, que obviamente dicen que, bueno, no obviamente, dicen que puede perder la posibilidad de tener relaciones sexuales y ese tipo de cosas. Mira, sí. Lo importante de esto es que hemos metido 3 patologías, las cuales son 3 programas diferentes, pero vamos a tratar de resumir cada una de ellas. Vamos a ver. Cuando tú tienes una prostatitis, tienes una inflamación de la glándula que te puede dar fiebre, si es aguda, te va a dar dolor, vas a tener dificultades para orinar. Si es crónica, que quiere decir que ya pasó, porque en el corto que tenía decía 3 meses, pero es 3 meses, muchas veces el tratamiento que hay que darle a una prostatitis crónica para ver si podemos curarla. Y en menos de un mes o 15 días, tú puedes tratar una prostatitis aguda. Pero cuando hablamos ya de que la prostatitis se hizo crónica, las posibilidades de cura son más distantes y obviamente el paciente va a necesitar mucho tiempo de tratamiento. Pero cuando hablamos realmente de que si esa glándula prostática, nosotros podemos detectar a tiempo esa enfermedad, podemos tratar esa enfermedad en el caso del cáncer de próstata y la operamos y hacemos una cirugía o damos radiación, que son tratamientos específicos para cáncer, sí obviamente pueden afectarse esos nervios de la erección. Pero cuando hablamos obviamente del manejo de una prostatitis, donde el paciente va a recibir simplemente medicamentos, como pueden ser antibióticos, posiblemente o casi seguro no va a quedar con deficiencias en la parte de la erección. Cuando hablamos de la hiperplasia prostática benigna, hay medicamentos que por su naturaleza sí te pueden producir durante lo que estás tomando cierto nivel de disfunción eréctil o de problema de erección o de eyaculación. Pero cuando tú haces una operación para quitar la próstata, en el caso de
benigna, no tumores de cáncer, Sí. entonces tú no tienes por qué lesionar la parte erectiva. Ok. Pero hay algo interesante, Pablo, es si se ha asociado ese crecimiento prostático aumentado en el caso de la hiperplasia prostática con disfunción eréctil. Ya el paciente viene con disfunción eréctil cuando viene a la consulta Ok. con un crecimiento prostático, O sea, porque tiene alteración de la micción, Sí. hay factores que te pueden relacionar o no esa disfunción eréctil a ese crecimiento. Sí. Pero en el caso específico del cáncer de próstata, sí tenemos en los tratamientos que se aplican posibilidad de que el paciente quede impotente. Doctor, un minuto nos queda. Prevención, ¿qué podemos hacer? Mira, bueno, prevención entre comillas, Prevención, vamos a poner de esa entre comillas. Por forma. ejemplo, ¿sí? si hablamos de prostatitis, sí. Sí. Obviamente, quizá la prevención primaria o más importante es tener sexo seguro, un sexo que te permita tú no enfermarte de alguna enfermedad de transmisión sexual. Yo he escuchado a alguien decir en una recomendación de que luego de tener relaciones sexuales, orinar. Sí, es Eso, bueno. Bueno, hay un término que nosotros utilizamos la orina como un elemento de barrido Sí. de cualquier tipo de microorganismo que Sí. haya en la uretra. Orina. Sí. Y sobre todo el no orinar, el aguantar mucho la orina, todos esos son factores que te pueden obviamente Sí. producir que la orina se haga retrógrada a la vejiga, a la próstata, que Sí. se devuelva, que te inflame, que te infecte. Pero realmente preventivo, Sí. solamente vamos a poder tener prevención en la prostatitis. En la HPV o en la hiperplasia prostática benigna no hay prevención, al menos que si tú no tengas calidad de vida, es decir, cambiar esos hábitos alimenticios, hacer ejercicio, mantener un buen peso, mantener niveles de colesterol, mantener niveles de azúcar. Y en el cáncer de próstata no existe la prevención, Sí. lo que existe es la detección temprana. Si vas a desarrollar cáncer de próstata, lo vas a desarrollar, pero vamos a tratar de encontrarlo a tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Pablo, de siempre verdad a que tus le órdenes. agradecemos muchísimo. El doctor Suero estuvo con nosotros hablándonos sobre este tema tan interesante, lo que es la prostatitis y el tema de la prevención, en las partes que podemos prevenir, pero más importante que eso, nos llevamos hoy la detección temprana. Si haces una revisión temprana, si vas a los 50 años y no tienes ningún tipo de herencia, nadie en tu familia cercana ha tenido algún tipo de cáncer, 50 años es la edad recomendada. Si has tenido algún tipo de experiencia en la familia, si ha existido, a los 35 años debe empezar a ir a revisarte para que cualquier cosa se detecte a tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Le a ti, agradecemos Pablo. muchísimo. Nos vamos a la pausa, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. Aprendimos hoy. Las infecciones que se transmiten a través del contacto sexual pueden causar prostatitis. Estas incluyen clamidia y gonorrea. Las infecciones de transmisión sexual tienen mayor probabilidad de presentarse a raíz de ciertas prácticas sexuales como tener relaciones anales sin usar condón y tener muchas parejas sexuales.